Listo, pues muy bueno, muy buenas tardes, padres de familia del Colegio Queen Elizabeth. Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en nuestro segundo día de talleres del Congreso para Padres. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo Alberto de la Rosa Salazar, que nos trae un gran tema, que es el papel de los padres en el desarrollo de la competencia social. Les platico un poquito acerca de él. Él tiene la licenciatura en psicología y de igual forma tiene una maestría en terapia infantil con enfoque sistémico. Cuenta con diversos diplomados, tanto en técnica racional emotiva, terapia de juego, terapia de familia y de pareja. Tiene un diplomado internacional de terapia breve y familia, terapia breve también en el manejo de adolescentes difíciles y ha colaborado en el DIF municipal de Veracruz y ha sido tallerista en más de 35 escuelas con temas relacionados a dinámica familiar y estrategias de cambios conductuales, y también maneja técnicas para intervención del TDAH y ha sido conferencista en temas como prevención del abuso sexual infantil y prevención del suicidio en niños y adolescentes. Actualmente él es el director general del Centro de Capacitación y Estudios en Psicología Veracruz AC, en donde se imparten capacitaciones, educación continua a todas las personas que se encuentran con estudios de psicología. Entonces vamos a dar una cordial bienvenida al psicólogo Alberto, que nos trae un excelente tema el día de hoy. Adelante. Hola, muchísimas gracias, Bianca, por la invitación. Muchísimas gracias al Colegio Cuida Elizabeth por la invitación. Tengo ya el gusto de conocerlos. No es la primera vez que estoy con ustedes. Estoy viendo a la Miss Lorena. Muchas gracias. Un gusto verla por acá nuevamente. Ya sea, antes era de manera presencial y ahorita estamos de manera virtual. Esperemos que pronto volvamos a hacer actividades presenciales. Pues muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que estos minutos que me dan la oportunidad de compartir con ustedes sea algo interactivo, sea algo ameno, pueda ser digerible, pueda ser fácil de explicar y obviamente poder llevar a cabo a la práctica desde sus casas para que esto pueda tener beneficios, ¿no? Sobre todo en este papel de los padres. Entonces, el tema que me tocó brindarles el día de hoy, a ver, permíteme, se llama el papel de los padres en el desarrollo de competencia social. Es un tema que a mí en lo personal, mm, cuando estaba trabajando en el DIF de Veracruz, llegaban los papás muchísimas veces a consulta y me decían, psicólogo, necesito por favor que pueda atender a mi hijo o a mi hija porque tiene problemas de conducta y tiene situaciones en las cuales se presenta alguna problemática en casa y no sabe cómo resolverlas. O llega otros niños que dicen es que se acaban de pelear porque el niño le quitó su lápiz y por eso se enojó y entonces le pegó con el vaso que tenía en el escritorio. Entonces llegaban los papás muy angustiados porque no querían, casi ningún papá quiere que sus hijos estén en una situación complicada a nivel escolar, ¿no? Sobre todo las quejas. Y digo casi todos los papás porque dentro de la cultura mexicana pareciera que escuchamos muchas veces cuando el papá dice, si te pega más fuerte, ¿no? Y no solamente a los niños, sino también escuchamos que a las niñas, si te pega o si te jala el cabello, tú jala el cabello más fuerte. Entonces, pareciera que dentro de la misma familia está normalizada la violencia y lo vemos como defensa. La excusa del papá o la excusa de la familia es que se está defendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? El niño o la niña va creciendo con esta idea de que le estoy pegando porque me estoy defendiendo, pero no le estamos explicando el por qué quiero que se defienda. Y una de las cosas que le hemos platicado a los papás es que necesitamos que usted le dé alguna justificante por qué va a pegar más fuerte. No, pues porque no me gusta que a mi hija o a mi hijo lo agredan. ¿Por qué no le gusta que lo agredan? Porque siento feo como papá. Me enoja, me desespera, me pone de mal humor. Ah, ok, entonces lo que estoy escuchando es que no le gustaría que a su hijo le pegaran porque usted se sentiría mal, ¿no? Oiga, y eso se lo ha platicado su hijo, le ha platicado su hijo o a su hija
¿cómo se sentiría usted si ella o él interactuaran de una manera no permitida dentro del colegio a través de la violencia, por ejemplo? No solamente le he dicho que se defienda, ¿ok? ¿Y de qué manera le podría usted decir a su hija o a su hijo que que no golpee en la escuela? No, pues primero le diría que me siento un poco triste y un poco enojado cuando me entero de estas cosas. Y la otra porque la más importante, psicólogo, pienso que es porque no quiero que mi hija salga lastimada físicamente, ni mi hijo salga golpeado físicamente. Eso no lo tolero, no lo toleraría. Ok, entonces cuando vamos desmenuzando esa situación, entonces empezamos a apoyar a los papás a poder tener más claridad respecto a, a normalizar la violencia en la familia. Y esto conlleva muchísimo a la competencia social que está relacionada con lo que son las habilidades sociales. Y las habilidades sociales que vamos a hablar el día de hoy es precisamente es cómo yo como papá o como mamá le estoy ayudando a mi hija o a mi hijo a desarrollar estas habilidades. ¿Cómo yo como papá puedo yo enseñarle a mi hijo o a mi hija cuando en vez de decirle lo que yo siento cuando se golpea o en vez de decirle que hay otras maneras de solución, le digo que pegue más fuerte, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, los papás empiezan a cuestionarse si realmente las cosas que han educado a sus hijos son prácticamente las que ellos desean. No estoy diciendo si son malas o buenas, ¿no? Dentro de educación informal, que es la que brindan los papás en sus casas, no es cuestionable para nosotros los psicólogos. No es cuestionable porque al final de cuentas, cada familia, cada padre de familia, cada madre de familia tiene una manera de interacción. Entonces, yo no podría cuestionar la educación de sus hijos porque esa es la dinámica de ustedes. Lo que sí podría cuestionar es si ustedes como papás están satisfechos o están siendo satisfechas las necesidades que ustedes tienen a la hora de transmitirle alguna habilidad o alguna solución de problemas hacia sus hijos o con sus hijos, ¿no? Entonces ahí es diferente porque entonces empezamos a analizar y a pensar si lo que yo le estoy enseñando a mis hijos es lo que realmente quiero como padre o como madre, ¿no? Entonces, ya que vimos un preámbulo de todo esto, me gustaría brevemente comentarles qué se trata lo que es el concepto de habilidades sociales, ¿no? La habilidades sociales es un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarlos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Y este pequeño concepto breve pareciera muy fácil. Es como, es un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarlos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Esto es muy sencillo, lo puedo hacer. Pero, cuando lo analizamos es, a ver, ¿qué es la manera efectiva y qué es satisfactoria? Porque esos son conceptos que pueden ser subjetivos, ¿sí? Cada uno tiene una manera de visualizar y entender la manera efectiva y la manera satisfactoria. El padre de familia piensa que la manera de interactuar y relacionarse con sus hijos es hablándoles fuerte, hablándoles un tono hostil y exigirles buenas calificaciones, ¿no? Entonces el papá puede decir, esa es la manera efectiva y satisfactoria. Sí, pero ¿para quién? No, pues para mí. ¿Y le has preguntado a tu hijo o a tu hija si esa es la manera efectiva y satisfactoria para que ella o él lo entienda y quede clara esa instrucción que diste? No, pues no le he preguntado, pues porque yo soy el papá y tiene que obedecerme. Ok, entonces vamos a analizar si realmente es una manera efectiva y satisfactoria, si es correcto este concepto que tú tienes, ¿no?
¿Y qué sucede también con las mamás? Pasa exactamente lo mismo, e inclusive con los papás. Los papás tienen un tono agresivo, un tono hostil, un tono que no precisamente sea su manera, su personalidad innata. Puede ser que haya venido de alguna situación estresante, o la mamá, por ejemplo, que ahorita en las clases online tiene que hacer todo la mamá. De por sí, a veces hay mamás que trabajan, ahora haz la comida, ahora préndete la computadora, la tablet, está tratando que tu hijo no se mueva de la mesa, chécate si no se te quemó la comida, y tiene que hacer muchas cosas, tiene que barrer, trapear, sacudir, lavar, y obviamente eso genera estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues bueno, tendríamos que ver si nuestras habilidades sociales como papás son conductas que nos están permitiendo interactuar y relacionarnos de manera efectiva y satisfactoria, no solamente con mi igual, que sería mi esposo o mi esposa, sino con mis hijos. Y esto es muy importante identificarlo, porque a partir de lo que yo estoy proyectando dentro de mis habilidades sociales como papá, son las habilidades que mi hijo o mi hija van a empezar a adquirir para alguna situación, alguna problemática que tenga, ¿no? Y esto lo voy a poner como un ejemplo. Cuando había un caso en donde llegaba y la mamá decía, psicólogo, es que la traje a mi hija porque dice la maestra que mi hija grita mucho en el salón de clases y que no obedece, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Preguntamos a la maestra, estuvimos investigando, dice la maestra que la niña en vez de hablar en un tono, pues en un tono regular, gritaba y se desesperaba, ¿no? Entonces la maestra decía es que no tiene un control de impulsos y eso es una parte de las habilidades sociales que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando empezamos a interactuar con la familia, nos dimos cuenta que la familia, el tono de voz que ellos manejaban no era pues un tono regular, era un tono de un volumen alto. ¿Por qué? Porque no solamente vivía su hija y su mamá y su papá, vivían aparte más familia, era familia extensa. Era también otros hermanos, era también otros familiares, era la abuela y me parece que el tío. Entonces eran muchas personas dentro de la casa y para poder escucharse tenían que gritar y tenían que alzar la voz y tenían que ser un poco más veloces a la hora de hablar y pues eso generaba un choque entre los mismos, la misma interacción, pero estaba funcionando adecuadamente la relación entre la familia y obviamente la niña lo aprendió de esa manera y cuando ella interactuaba en el salón de clases, pues prácticamente hacía lo mismo que en casa, ¿no? Entonces, cuando la mesa se entera de eso, es como, ok, entonces tengo otra perspectiva de lo que está sucediendo con la niña y no precisamente sea por su control de impulsos. Pudiera ser que no. Lo que nosotros tendríamos que trabajar con ella es entonces en regular su tono de voz, la velocidad, ¿no? Que tendríamos que identificar que el escenario de su familia es una cosa y el escenario de su escuela es otra cosa, ¿no? Entonces, las habilidades sociales lo que nos va a permitir en mi hijo o en mi hija es que pueda tener maneras de solucionar una situación que está causando una dificultad en la escuela, ¿no? Entonces, de manera general también, las habilidades sociales son competencias definidas por el comportamiento que un individuo puede tener en su entendimiento en diferentes códigos, es decir, sus actitudes y sus expresiones en sociedad, como ya lo estaba yo platicando dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, estas permiten a una persona expresar sus propios sentimientos, necesidades y opiniones, lo que se traduce en el bienestar personal, que es el primer paso para una mayor integración social, ¿no? Entonces, las habilidades sociales, si nosotros vemos acá, es expresar nuestros propios sentimientos, nuestras necesidades y nuestras opiniones, ¿no? Entonces, el padre de familia, porque así lo hemos aprendido, es algo que se va aprendiendo, no es algo que amanezcamos y digamos, hoy voy a ser el papá gruñón, hoy voy a ser la mamá estricta y hoy voy a ser la mamá regañona. No, no es algo que nos levantamos con ese deseo, al menos no de las personas que he interactuado, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Ya es un aprendizaje. Entonces,
cuando el papá o la mamá tienen a su hijo en desarrollo, pues obviamente toman este comportamiento, ya esta jerarquía de que yo soy el papá, y ya solamente por el hecho de ser papá, ya obviamente lo identificamos como alguien por mayor grado y por mayor autoridad ante mi hijo. Entonces, pareciera que no es necesario estar expresando mis sentimientos con mi hijo, no es necesario estar expresando mis necesidades con mi hijo y tampoco, pues, mis opiniones delante de mi hijo o dentro de la familia, ¿no? Al menos así se percibe. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dentro de las habilidades sociales, lo que nosotros o nuestro objetivo durante estos minutos es que ustedes como papás puedan identificar cómo están expresando las habilidades sociales a través de los sentimientos, de las necesidades y de sus opiniones. ¿De qué manera ustedes han logrado ser papás em, en proceso del éxito, ¿no? Y digo en el proceso de éxito porque para lograr el éxito siempre tenemos que estar actualizándonos, siempre tenemos que estar esforzándonos. Entonces, para mí, el papá siempre tiene que estar en busca del éxito, ¿no? Y esto en busca del éxito, pues obviamente es tener mayores habilidades día a día en poder solucionar alguna situación con su hijo de una manera efectiva y satisfactoria. Y no solamente para ustedes como papás, sino con la retroalimentación con sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita, más adelante, vamos a hacer algunas actividades en torno a esto para que ustedes puedan identificarlo y también identificar cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que estar, pues, desarrollando o ayudándoles a desarrollar a nuestros hijos, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, duda hasta acá. Se me olvidó comentarles que en caso de que hubiera alguna duda, algún comentario, pueden interrumpir sin problema, ¿sale? De todas maneras, igual voy a estar aquí leyendo el chat por si, no, por si tienen alguna falla con su micrófono, lo pueden comentar en el chat, preguntas, dudas y vamos a estar interactuando acá. También comentar que lo que sé es que tenemos papás de nivel preescolar y nivel secundario, ¿no? Entonces esto lo puede hacer más, pues más enriquecedor porque los papás de que solamente tienen hijos de nivel secundaria, pues obviamente ya pasaron por la edad del preescolar, ¿no? Que es una edad padrísima porque precisamente es el primer paso en la integración social, independientemente de la familia, ¿no? La familia es nuestro primer eslabón dentro de la integración social, pero el preescolar es el que nos va a dar el salto a adquirir todo ese aprendizaje que nos brindaron en casa, ahora lo voy a llevar a cabo en el preescolar, que es la integración social. Por eso, dentro del preescolar, lo que se busca o la intención del preescolar es que haya mucho dinamismo, muchas actividades físicas, muchas actividades lúdicas en donde ellos puedan empezar a desarrollar estas habilidades sociales, ¿no? Que ahorita se los voy a comentar. Dentro de las habilidades sociales que vamos a estar platicando durante estos minutos es el autoconocimiento, ¿sí? Es una habilidad social que nos va a permitir poder tener un juicio propio de nuestro propio concepto de nosotros mismos en torno a todo, ¿no? A torno físico, a torno de pensamiento, a torno gustos, y esto es importante para que el niño o la niña pueda tener quizá mayor fluidez a la hora de interactuar. Que, por ejemplo, puede estar relacionado cuando hay niños que sean introvertidos, a diferencia de niños que son extrovertidos, que les encanta estar platicando, que les encanta estar hablando, ¿no? Y llega, precisamente me estaba acordando de un caso, hace tiempo que estaba trabajando, llega un papá preocupado diciendo que su hijo de 4 años era muy tímido, era muy callado,
pero, y a comparación de sus demás compañeros del kinder, pues él quería que su hijo hablara más, que interactuara más, que pudiera jugar más. Entonces el papá obviamente eso le angustiaba porque no quería ver a su hijo así tan introvertido. Entonces hicimos varias actividades para obviamente ganar confianza, para tener un autoconocimiento, un autoconcepto del mismo. Y pues bueno, el niño mejoró en ciertas áreas y el papá estaba bastante satisfecho. Pero también hay que recordar algo. Eh, el niño de 4 años que pueda ser un poco introvertido, tendríamos que estar también observando cómo es, cómo es la personalidad de los papás. Porque si el papá, por ejemplo, es introvertido, es callado, es tímido y la mamá igual, pues claro que vamos a tener este mismo reflejo en sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros también tendríamos que poner en práctica con los papás a que también puedan fomentarle esta interacción y esta parte de socialización, ¿no? Entonces, tendremos que ser conscientes de que por más que yo quiera que mi hijo sea así, pero si en casa no lo ven hablando de nivel preescolar, pues obviamente no vamos a quizá tener los resultados que queremos de manera inmediata. Tendríamos que estarlos trabajando y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. También vamos a estar analizando lo que es el pensamiento creativo o imaginativo. Entonces, en los pensamientos creativos o imaginativos es que el niño del nivel preescolar tiene que estar imaginándose cosas y tiene que ser creativo y no solamente porque es niño, no, sino que eso nos va a permitir que dentro del desarrollo pueda haber maneras de solución. Y, por ejemplo, pudiéramos ver que las mamás, por ejemplo, o los papás que les gusta la cocina, imaginemos que están en casa y que abren el refri y solamente encuentran pollo y unas ciertas verduras por allí y ciertos condimentos y de repente empiezan a estar estresados porque es como, ¿qué voy a hacer de comer? ¿No? Entonces la mamá empieza a comer, no, pues pollo en estofado, no, pero pollo en estofado, eso lo hice antier. No, pues pollo frito no, tiene mucho aceite, entonces no quisiera eso. Tengo verduras, podría ser al vapor, el pollo lo puede ser hervido, no, porque entonces el pollo hervido no les va a gustar a todos, entonces, y empiezan a revolucionar, y empiezan a estresarse, y es como que ya va a llegar la hora de comida, entonces no sé qué voy a hacer. Pero de repente el papá o la mamá que les gusta cocinar, empiezan, ok, entonces no precisamente tengo que hacer esto que ya lo sé puedo jugar un poco con las cosas que tengo. Tengo cebolla, tengo tomate, tengo estos condimentos, voy a mezclar, voy a hacer un guiso diferente que no había probado antes y voy a hacer el pollo de esta manera. Le voy a agregar un poco de mostaza para enmarinarlo y le voy a poner esto. Entonces, eso es un pensamiento creativo, ¿sí? Entonces, eso no solamente se adquirió a la edad adulto, eso lo fuimos adquiriendo de acuerdo a nuestro desarrollo y eso nos va a permitir a solucionar problemas, ¿vale? También la solución de conflictos o problemas que nos va a ayudar obviamente teniendo un pensamiento creativo o imaginativo, que ahorita les voy a mencionar una de las cosas que puede prevenir una situación significativa. La empatía tendríamos que estar analizando con nuestros hijos a nivel preescolar y a nivel, sobre todo, a nivel adolescente, ¿no? En adolescente, a los 12 años, ya hay un pensamiento más abstracto, ya hay un pensamiento más analítico. Entonces, hay niños que llegan a ser hostiles, pero solamente es por parte de su desarrollo. Y una de las cosas que suceden con los adolescentes es que en esa transición de su desarrollo es una situación ambigua para ellos. Es decir, ni soy un niño ya, pero tampoco soy un adulto. Entonces eso me conflictúa porque quiero hacer cosas de adultos, pero no me dejan. Honestas. ¿Sí? Y quiero seguir haciendo cosas de niño, pero ya no puedo porque entonces me van a estar diciendo que ya estoy grande. Entonces, hay una situación complicada en esa etapa precisamente, ¿no? Tendríamos que desarrollar también la comunicación asertiva,
relaciones interpersonales, pensamiento crítico, toma de decisiones, manejo de emociones y sentimientos y manejo de estrés y ansiedad, que son de las cosas más significativas que vamos a estar trabajando también. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que puede prevenir teniendo habilidades sociales en los adolescentes y niños que estamos viendo cada vez casos más severos a nivel mundial? Es el suicidio, ¿sí? La doctora Susan Cain en algún momento habló que en las escuelas, ya sea particulares o de gobierno, se enfocan muchísimo en que aprendan ecuaciones lineales o integrales, pero la doctora Susan, que es psiquiatra, mencionaba, pero ¿por qué no fomentar el desarrollo de habilidades sociales, que es más importante, que va a ayudar a la prevención no solamente del suicidio, sino la solución de algún problema que se presente? Cuanto más habilidades sociales estén desarrolladas, que son las que están aquí observando ustedes, pues mayor facilidad van a tener a la hora de querer o presentarse algún problema y poder solucionar, ¿no? Entonces, por eso es importante que los papás puedan tener conocimiento de cuáles son las habilidades sociales, cuáles son las que yo tengo como papá, cuáles son las que le estoy transmitiendo a mi hijo y de qué manera mi hijo me puede empezar a contar cosas. Y eso va a ser a partir de una comunicación asertiva, de unas relaciones interpersonales adecuadamente, del manejo de las emociones y sentimientos que voy a tener con mi hijo. ¿Tienen dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Todo claro hasta acá, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a hacer esta pequeña actividad. Son 6 preguntas. Necesito si tienen una hoja o un lápiz o simplemente que ustedes la lean y se acuerden, porque necesito que participen al menos 2 papás y voy a hacer las preguntas de manera aleatoria, pero necesito que ustedes puedan contestar esas preguntas, ya sea escritas o que se acuerden mentalmente. La primera pregunta va dirigida hacia ustedes, papás. ¿Cómo aprendieron a adquirir sus habilidades sociales? De las que ya mencioné, que ahorita se las voy a proyectar nuevamente, ¿cómo adquirieron esas habilidades sociales? Porque ahorita como adultos ya las tienen, ¿sí? O sea, ya ustedes las tienen. Que estén más desarrolladas unas que otras, bueno, eso va a depender, pero sus habilidades ya están desarrolladas. ¿Cómo las aprendieron? ¿Cómo las adquirieron? ¿Quién me enseñó o quién les enseñó a desarrollar sus habilidades sociales? ¿Sí? ¿Con quién persona ustedes identificaron que desarrollaron estas habilidades y que las pusieron en práctica? ¿De qué manera se acuerdan? ¿Y cuál o cuáles son sus habilidades sociales más desarrolladas? Ustedes como papás, si trabajan o si están en casa, ¿cuáles habilidades son las que ustedes consideran que están más desarrolladas en ustedes como papás? Ahora, estas 3 preguntas van dirigidas para ustedes, pero con relación a sus hijos. ¿De qué manera he transmitido las habilidades sociales a mis hijos? ¿No? La segunda es, ¿cuáles habilidades sociales he notado que mi hijo o mi hija han desarrollado? Porque a veces los papás decimos, no, pues es que cuando le pregunto en el consultorio, oiga, papá, mamá, ¿cuáles son las cosas que usted considera que su hija y su hijo hacen bien? Y como chiste me dicen, no, pues dormir, porque mi hija se levanta hasta las 11. Y no, pues mi hijo se levanta hasta las 10. Pues yo creo que dormir, psicólogo. Am, Obviamente lo tomo como algo sarcástico, ¿no? Como un tono de broma, porque pues obviamente eso no es una habilidad, ¿no? Entonces, por eso es necesario que ustedes puedan identificar cuáles son las habilidades sociales que ustedes han notado que su hijo o su hija, dependiendo de la edad, han visto que han desarrollado. Y la última pregunta es, ¿cómo lograría que mi hijo o mi hija desarrollara más habilidades sociales? ¿Sí? Entonces, estas 6 preguntas pueden contestarlas de manera, de manera en su mente, que se recuerden, y les voy a dar solamente 3 minutos, ¿sí? 3 minutos para que las puedan contestar y ahorita vamos a escuchar la participación de al menos 2 papás, ¿vale? Estas son las habilidades sociales que vamos a estar platicando
Y esas son las preguntas, ¿ok? Entonces, 3 minutos, papás. Les queda 1 minuto. Listo. Pasaron 3 minutos. Fue eterno. A ver, papás, alguien que quiera participar y contestar al menos 2 preguntas. ¿Quién dice yo? ¿O lo hago de manera aleatoria? Luego no pregunten si su hijo participa en clases, ¿eh? A ver, vamos por dedocracia. A ver. Ahí está, ya tenemos Edith. Mamá Edith, aquí le escucho. A ver, pues le puedo contestar 2. Claro, la que usted guste. ¿Cómo aprendí a adquirir las habilidades sociales? Pues yo creo que por imitación, al ver a mi mamá, al ver a mi papá, pues por imitación aprendí alguna de las habilidades sociales. ¿Cuál es la habilidad social de las que mencionamos que son estas? Que usted recuerde que más su papá o su mamá la ponían en práctica. Bueno, yo creo que la que más han puesto en práctica en mi familia y la que tengo, por ende, un poco más desarrollada es la empatía. Ok. ¿No? Al tener una hermana con discapacidad, entonces logramos mucho ponernos en los zapatos de otro al pensar, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo sucedería si estamos en una silla de ruedas, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Esa es la que también contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la habilidad? Pues que las habilidades sociales más desarrolladas, pues, insisto, la empatía, ¿no? La empatía, perfecto. Oiga, y una pregunta para su hijo, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿cuáles habilidades sociales ha notado usted que su hijo ha desarrollado o su hija? Bueno, Catherine es una niña. Okay. Pues yo creo que ella ha desarrollado un poco más la imaginativa, Okay. ¿no? Catherine desarrolla más la imaginación. Catherine, yo la veo que imagina muchas situaciones
juega mucho con sus muñecas y le escucho, ¿no? Cómo solucionan algunos problemas. Y ¿cuál sería la manera de que se las transmito? Bueno, pues platicamos con ella y hacemos algunas Ya la vi. simulacros justamente hoy me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es malo el bullying? Ok. Y Pensamiento, entonces, ok. Y ahí vamos a desarrollar pensamiento crítico. Cuando nos hagan preguntas que anteriormente no nos hacían, es porque ya está empezando a analizar cosas que antes no analizaba por su edad. Entonces, en este caso de que por qué es el malo es bullying, entonces empezamos a tener o empezar a desarrollar un pensamiento crítico. Y hay que tener sutileza los papás porque lo que yo le voy a comentar a mi hijo es lo que él va a almacenar y es lo que va a proteger para que después lo defienda. Entonces, si nosotros le decimos que el bullying no es malo, sino es bueno porque hay que molestar a los demás, porque hay que hacer menos al otro, entonces él va a crecer con esa idea. ¿Vale? Entonces sí tendríamos que ser sutiles en qué respuesta le voy a dar, porque a partir de eso va a empezar a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Y que no solamente va a venir de los papás, sino que ella, con su experiencia de vida, va a empezar a desarrollar su propio criterio. Y es cuando los adolescentes empiezan a chocar con los papás y con las mamás. Entonces es ahí cuando se dan cuenta de que, oye, espérame, ese es tu pensamiento, papá, y mamá, ese es tu pensamiento, pero mi pensamiento es este, y yo lo voy a defender a espada, ¿sí? Entonces es ahí cuando empiezan los conflictos, porque el pensamiento crítico de adolescente es obviamente defender los ideales que él ya empezó a descubrir y a desarrollar a partir de su experiencia. Entonces él va a poder defender a espada a su amigo, el que es agresivo o el que es peleonero, porque es su amigo y porque él se lleva bien con él. Su amigo, el agresivo, no es agresivo con él, entonces él va a tener otro concepto de él. ¿Sí me explicó? Entonces por eso hay que nosotros identificar cuáles son las habilidades que nosotros como papás le estamos transmitiendo a nuestros hijos para que ellos también empiecen a creer sus propios pensamientos de manera distinta, ¿no? Y eso creo que es lo más enriquecedor en una familia, que es muy monótono escuchar que la familia nuclear tiene el mismo pensamiento y no estoy hablando de valores, ¿no? No estoy hablando de valores o de moral, no, el mismo pensamiento, ¿no? Es lo interesante dentro de la familia, es que haya un pensamiento diverso para poder interactuar de una manera distinta, para poder tener puntos de vista distintos que el otro y poder enriquecer más todavía la experiencia que puedan tener, ¿no? Muchísimas gracias, Edith, por compartirnos. Un papá o una mamá más que quiera comentar. Digo, pues yo sí quiero psicólogo porque ya me dio vergüenza con su comentario, digo. Lorena, a ver, ¿por qué le dio vergüenza? No, porque sí es cierto, digo, la verdad es que sí hay algo que me queda muy claro, es que el ejemplo es el que arrastra, ¿no? Claro. Y ahorita que usted preguntó que quién quería participar y se escuchó el silencio total y yo, luego estamos escuchando a los niños en clase en línea y Sí. uno, contéstale a la maestra. Contéstale, ¿no? Abajo la chancla o así de lejos es nada más para que no se les escape, los ve ¿no? uno de lejitos con los ojos amenazadores, Sí. así de contesta, canijo, ¿no? Y Claro. uno está actuando del mismo modo, entonces sí, dije, está bien, yo por eso digo que yo participo. Ok. Entonces, a ver, mamá, dentro de las preguntas de padres, ¿cómo aprendió a adquirir sus habilidades sociales? ¿Cómo usted Pues mire, considera que los aprendió? con honestidad, la gran mayoría las aprendí fuera de casa. Vengo de una familia muy humilde. Mis papás no tuvieron educación, no tuvieron acceso a la educación. Entonces, algo de lo que decía usted hace rato es real. A mí me tocó crecer en los 80s y me tocó crecer en esa generación en donde para todo era con amenazas, gritos, regaños, jalones de orejas, golpes y demás, ¿no? Aprendí fuera cuando yo empecé a trabajar, cuando conocí lo que era un terapeuta, lo que era un psicólogo, cuando conocí programas de desarrollo, gerenciales, organizacionales.
y conforme vas madurando y vas aprendiendo y vas viendo que la vida no es como te criaron, ¿no? Como te educaron. Digo, yo creo que dentro del seno materno, si hay algo que sí me enseñó mi mamá, fue a hacerte suda, ¿no? A no darte por vencida. Y la verdad es que como mamás tampoco te quedan muchas opciones, ¿no? Exacto, Eres y sales adelante a ver cómo, pero sales, ¿no? exacto. A raíz de eso, cuando me convierto en mamá, pues bueno, me doy cuenta que había muchas cosas que no estaban bien. Y muchas de las cosas, digo, creo que ahí está mi Cian que no me va a dejar mentir y Lore tampoco me va a dejar mentir. Y muchas de esas cosas, de esos patrones que a veces repito, me regreso el chip, me siento conmigo, mi hijo, y incluso le pido disculpas, digo, ¿sabes qué, papi? Perdóname. Es muy difícil romper, pues, la forma en la que te educaron, pero entonces te acuerdas que tienes un poquito más de educación, que tienes un poquito más de oportunidad que tus papás, y te das 3 pasitos atrás y vuelves a retomarlo de otro modo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte en la que he permeado en mi hijo habilidades sociales, ¿no? Desde, a ver, no, esto no Y es correcto. desde la humildad y desde la sinceridad de como que creo que no fue la manera correcta en dirigirme hacia ti, ¿no? Y pido disculpas, ¿no? Y le pido disculpas con todo el amor que como madre tengo, porque a veces veo cómo cambia su rostro y incluso cuando le doy una orden le pregunto, oye, ¿sabes qué? ¿Me entendiste lo que te dije? Y me dice, no, mamá. Entonces, ahí voy de nuevo a buscar las palabras con las que me pueda comunicar y entender con él, ¿no? La verdad es que es mucho retrabajo porque lo educo a él y me educo a mí misma Claro. a la par, ¿no? Pero es mucho más Pero importante cuidar ese esa. crecimiento que los papás tienen, ¿no? Sí, Y, sí, sí. ¿cuál es la habilidad social que usted considera que ha desarrollado con un poco mayor de precisión o con mayor práctica, la habilidad social que usted pudiera considerar? Yo creo que en lo que trabajamos diariamente es en la empatía. Mi hijo es un niño muy pacífico, pero no le gustan las injusticias, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una ocasión se burló de un compañerito que tenía sobrepeso y en ese momento lo paré. Le dije, no, a ver, espérame. Esto es esto. Y me dice, ¿pero por qué, mamá? Y entonces me detuve a explicarle cómo, Exacto. y le puse películas acorde para que entendiera, y lo que estaba precisamente usted comentando en este momento, para que aprendiera que aunque sea su mejor amiguito y que con él se lleve súper bien y que aunque él no lo fastidie, no son actitudes correctas, ¿no? Entonces es de, no, primero concilias, y si no, bueno, entonces te defiendes. Claro. Pero la violencia no es el camino. Entonces, yo creo que ser empáticos con todo, o sea, con los seres vivos, con las plantas, con los adultos mayores, con todos. Exacto. Bien. Y, por ejemplo, última pregunta, Lore, ¿de qué manera usted le ha transmitido las habilidades sociales a su hijo? Ya escuché, por ejemplo, de que le habla y le platica y le da como su punto de vista, ¿no? Pero ¿hay alguna otra manera que usted considera que también le está transmitiendo habilidades a su hijo? La verdad, yo creo que por la que más me esfuerzo es por ser el ejemplo, no decirle, hacer, o sea, que sea congruente lo que le digo con lo que Usted hago, hace. con lo que ve. O sea, desde el tema de no decir mentiras, de que si lo regaño y lo castigo es regaño y castigo, y si le digo, te voy a dar este premio, te lo voy a comprar, te compro y te doy este premio, ¿no? Y no se me olvida. He buscado, la verdad, y cuesta mucho trabajo, educarme y cambiar actitudes en mi persona para que sea congruente con él. De nada me sirve decirle que el ejercicio es saludable si no hago ejercicio. Entonces es Claro. terapia y ejemplo, o ejemplo y terapia. Exacto. Bien, muchísimas gracias, Lore, por su participación, bastante agradable. Gracias, por haber participado.
Y vamos a a la parte final, vamos a darles ejemplos, porque es como que, ay, sí, el psicólogo dice que las habilidades sociales, pero ¿de qué manera hay otras habilidades que puedan yo desarrollar con mi hijo, ¿no? Dentro de casa, que lo podríamos hacer. Dentro del autoconocimiento, vamos a poder hacer actividades bien sencillas, como 3 cosas que los identifiquen. Eso es, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tengan una tarde libre con sus hijos, pueden hacer un juego, ¿no? Vamos a hacer 3 cosas. Vamos a agarrar una hoja, vamos a agarrar colores, plumones y vamos a preguntarle a nuestros hijos qué cosas son las que ellos se logran identificar. Por ejemplo, si yo, Alberto, quiero saber que la persona detrás del muro, que no las estoy viendo, me dijo 3 cosas de él, voy a saber que es Pedrito. ¿Por qué voy a saber que es Pedrito? Entonces el niño o la niña tiene que decir, no, pues me van a identificar porque pues yo soy muy alegre, porque juego mucho y porque a veces grito demasiado, ¿no? Entonces 3 cosas que ellos logren identificar de su personalidad, ¿no? Entonces es una actividad bien sencilla que lo pueden hacer dentro de casa. Y no solamente ellos, también ustedes, papás. La intención es de que los niños vean que también los papás se integran, porque nosotros queremos llevarlo a clases de natación, a clases de fútbol, a clases de piano, de guitarra, y ahora ahí está. No y el papá viene orgulloso. Sí, yo me esfuerzo en la educación de mi hijo porque pago todo esto. Ajá, pero tú como papá, ¿qué le estás transmitiendo de lo que tú ya sabes, de tu experiencia de vida, de tu experiencia como papá o dentro de tu desarrollo como papá? ¿Qué le estás transmitiendo? ¿Qué les has enseñado a que él también pueda conocer de ti? Porque los papás tienen, cuando son papás, toman el papel de papá y se les olvida el papel de pareja. Entonces están muy preocupados en que su hijo aprenda el papel de papá, pero luego se les olvida también el papel de pareja, ¿no? Entonces, tendríamos que los papás y las mamás involucrarse para que también sus hijos logren conocer la personalidad de la persona con la que viven, con la que interactúan, que es su papá, pero antes de ser papá también es una persona independiente, una persona individual que tiene esos sentimientos, que tiene esas actitudes, que tiene esta personalidad, que el niño le va a permitir también conocerlos, ¿sí? El pensamiento creativo imaginativo, a mí lo que me encanta es que en las casas haya pinturas, cartones, listones, plastilina, juguetes, varias cosas que puedan ser de manera creativa. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Es que también alguna tarde pongan todo sobre el piso, sobre la mesa o en el piso bajo una manta y que entre ustedes y su hijo o su hija crean algo. Es así, tengo todo este material, ¿cómo qué podríamos hacer tú y yo en estos momentos? No, pues mamá, fíjate, yo veo que hay un cartón aquí, podemos recortarlo, podemos poner una casa y decorarla, podemos pegarle y podemos, perfecto, vamos a hacer esto. Y entonces entre ustedes van construyendo algo de lo que ya hay. Y entonces eso va a fomentar un pensamiento creativo. ¿Vale? Y un pensamiento de imaginación. Y hay que aprovechar muchísimo ese pensamiento de imaginación y creativo porque los niños de la edad de 4 años, que ya hay un poco mayor de reflexión, porque aún se encuentran en la primera etapa de desarrollo, pero hasta los 8 años, vamos a tener niños que van a estar siempre creativos e imaginativos. Después de los 8 años, vamos a tener niños ya que van a empezar a reflexionar en torno a lo que está a su alrededor, de lo que son las reglas sociales, van a empezar a hacer preguntas un poco más analíticas y esta parte del pensamiento creativo e imaginativo no desaparece, pero va a disminuir. Y entre más lo fomentemos, pues mayores beneficios vamos a tener en la secundaria o más adelante, sobre todo porque hay niños de secundaria que luego los papás decían, es que mi hijo salía a comprar unas cosas, pero le dije que ahí en el refri que podía ver qué hacía de comer. Pero regresé y dijo mi hijo que no se le ocurrió hacer nada.
Entonces su hijo igual no tenía mucha hambre. No, sí, psicólogo, tenía muchísima hambre porque cuando llegué me exigió hacerle de comer. ¿Y qué es lo que había en el refri? No, pues es que pues había jamón, había salchicha, había mayonesa, arriba del refri estaba el papel, perdón, el pan de sándwich. Y me sorprende porque mi hijo, que tiene 13 años, no se pudo hacer un sándwich porque tenía mucha hambre, ¿no? Y el adolescente, y el hijo me dijo que, pues que no se le había ocurrido hacerse un sándwich porque estaba esperando al papá o a la mamá. Entonces, eso es una cosa que nos preocupa mucho a los papás porque también forma parte de las habilidades sociales, solucionar problemas y sobre todo si está viendo que tiene hambre, ¿sí me explicó? Y obviamente eso va a depender mucho también de la manera en que los papás están educando o enseñando a sus hijos a solucionar conflictos, ¿no? Por ejemplo, solución de conflictos o problemas. El suéter con helado, se les pongo fácil. Ustedes pueden contarle cualquier anécdota a su hijo. Yo en este caso voy a poner ejemplo de un suéter de helado. Imaginemos que su hijo o su hija tiene un suéter color azul o color blanco y van a una fiesta, pero rumbo a la fiesta compran un helado. Entonces, el helado que está comiendo su hija o su hijo se cae encima del suéter. Entonces, se le pregunta a los niños, ¿tú qué harías para solucionar esta situación del helado con tu suéter? Independientemente de que muy probablemente vas a llorar. ¿Qué harías para solucionarlo? No, pues me quitaría el suéter. Ok, esa es una solución. ¿Cuál otra solución sería? Um, pues, pues me lo quitaría y para que no se vea la mancha me lo amarraría en la cintura. Ok, pues si no es mucho, podemos enjuagarlo tantito con agua y ya que se quite y esperemos que se seque. Ok, muy bien. ¿Y qué otra opción, no? Pues no sé si aún estamos a tiempo de la fiesta o algo, pues podemos decirle a mi mamá que nos regresamos a la casa porque no quiero llegar así a la fiesta. Ah, ok, entonces escuchamos al niño o a la niña que tiene varias maneras de solucionar un conflicto y que no se estanca solamente en uno. Necesitamos que el niño o la niña pueda agilizar su mente y tener mayor habilidad para solucionar conflictos y problemas, sobre todo a la edad de la segunda etapa de desarrollo, que estamos hablando de 6, 7 años y ya en adelante, ¿no? Ahora, la empatía es muy importante. Si no tienen mascotas, que es algo que vamos a identificar porque a la hora de tener una mascota, pues obviamente los niños van a tener empatía cuando vean un animalito en la calle o cuando alguien los quiere golpear o cuando alguien ve que los agrede. Fomentamos la empatía, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, cuando hay hermanos, hay hijos únicos que se les dificulta esta parte de empatía, pues porque no están relacionados con alguien para poder compartir o para poder sentir algo con un igual, que sería un hermano. O, por ejemplo, también plantas, ¿no? Si ustedes como mamás o papás les gustan las plantas, bueno, cómprenle dos plantas o una planta a su hijo, pero que él tenga la responsabilidad de regar la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la riega se va a morir. Entonces, ayudamos a fomentar que tenemos que tener cuidado con algún ser vivo, con algo que el niño pueda tener empatía con esto, ¿vale? Ahora, ¿qué haría si un amigo o amiga se cae y se lastima? También eso tendríamos que estar haciendo, ¿no? ¿Qué harías? Pues bueno, nos quedan 5 minutos, voy súper rapidísimo, ¿vale? Ahí acá. Entonces, ¿qué haría si un amigo o una amiga se cae o se lastima? Entonces escuchamos, no, pues lo ayudaría a levantarse, no, pues le diría a la maestra para que lo ayudara a levantarse y ponerle una curita o un agua, o enjuagarle. Y empezamos a escuchar. Comunicación asertiva. ¿Cómo le explicaría ustedes a sus hijos que este fin de semana no podrán ir al cine? Porque luego la mamá o el papá habían quedado que iban a llevar a su hijo al cine, pero por situaciones salió un pago extra y que no necesariamente tienen que gastar en ese fin de semana por eso. ¿Y de qué manera? Para no mentirle a mi hijo, ¿de qué manera comunicación asertiva le voy a explicar que este fin de semana no vamos a poder ir al cine? ¿Sabes qué, hijo? En estos momentos
me da muchísima pena porque ya había quedado contigo un compromiso, pero salió un pago que eso me dificultó poder tener para llevarte al cine y poder comprar unas palomitas, pero ¿qué te parece si vemos una película aquí en la casa y te hago unas palomitas caseras y le ponemos Valentina o cosas así, ¿no? Entonces, hablar con asertividad y en vez de estar inventando cosas como que no es que me salió un trabajo y tengo que irme, no es que, ¿sabes qué? Ahorita el cine estoy muy cansado o la función es muy tarde y empezamos muchas excusas cuando de manera asertiva podemos decirle lo que sucede. También les vamos a ayudar a nuestros hijos a ser empáticos con la situación que se pueda presentar. Pensamiento crítico. Aquí vamos a empezar a hacer, sobre todo a los niños de 7, 8 años que ya tienen un mayor análisis, que están en la segunda etapa de desarrollo, se lo podemos preguntarle, ¿qué opinas de las personas que maltratan a los animales? No, pues son personas malas, porque los animales no se golpean, ¿no? O si escuchamos decir a un niño, no, pues si las personas matan animales es porque seguramente el animal se portó mal, ¿no? Y cuando nos dicen ese comentario, como papás les preguntamos, bueno, entonces, ¿crees que es necesario maltratar a los animales? Pues no. Oye, si tuvieras una mascota y la quisieras mucho, ¿a ti te gustaría que maltrataran a tu mascota? No. Entonces empezamos a hacer que él también analice su respuesta de acuerdo a su pensamiento, ¿no? O por ejemplo, ¿qué opinas de las personas que adoptan hijos? Y empezamos a tener eso, porque nos van a arrojar preguntas, a partir de los 6 años nos van a arrojar cada pregunta que nos van a quedar fríos. Y es como que, ouch, ¿qué respuesta le voy a dar, no? La toma de decisiones, el manejo de emociones y sentimientos, como ya se los había explicado, de qué manera yo voy a estar manejando esta situación cuando yo mamá o yo papá me siente molesto o frustrado al llegar a casa, ¿no? Una actividad que nosotros le sugerimos a los papás y a las mamás antes de entrar a casa es como sacudirse. Antes de, por favor, papás, antes de entrar a la casa, si están estresados, si están molestos, vamos a hacer que nuestro cuerpo se mueva un poco y tratar de que esa energía que nosotros traemos de afuera se quede afuera de la casa, porque el escenario de la casa es completamente diferente al escenario de la oficina o del trabajo o donde yo haya tenido una dificultad. Este es mi hogar, esta es mi familia y no tienen por qué estar absorbiendo cosas que yo tengo que solucionar, ¿no? Les contaré cómo me siento, pero no les voy a expresar una situación hostil porque ellos no son, pues, no son consecuencia a lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, empezamos a hacer ese tipo de ejercicios con los papás para poderlo fomentar. Y la otra es manejo de estrés y ansiedad. Una de las cosas que actualmente se tiene que trabajar muchísimo es esto. Le voy a dejar con la psicóloga Bianca un pequeño formato en PDF que se llama Aprendiendo a Respirar. Es una pequeña hojita que es como una rana para que ustedes con sus hijos lo puedan poner en práctica. Y eso les va a ayudar mucho para que el niño o la niña cuando se encuentren estresados, ansiosos o incluso molestos para ayudar a controlar sus impulsos, es una pequeña ranita que va saltando, pero va por pausas. Es como respiras, manténlo y avanzas 2 y sacas. Entonces, como un pequeño jueguito en donde ustedes lo van a poder imprimir y lo van a poder llevar a cabo con sus hijos para que cuando los vean así tensos o cuando los vean estresados o ansiosos, lo puedan poner en práctica en sus casas, ¿vale? Entonces, para concluir, dentro de todo esto, recuerden que dentro de las competencias sociales, también conocidas como también habilidades sociales que van de la mano, pues prácticamente sería cómo voy a solucionar los problemas sociales que me presenten con estas habilidades que yo pueda estar desarrollando con mis hijos. Lo más importante, papás, es que ustedes identifiquen cuáles son las habilidades que más han desarrollado en ustedes a lo largo de su experiencia, cuáles son las habilidades que les gustaría que sus hijos aprendieran de ustedes y de qué manera ustedes están fomentando el ejemplo con sus hijos. Entre más habilidades sociales tengan sus hijos, mayor prevención vamos a tener en diferentes temas, en prevención del suicidio, en prevención de embarazos, en prevención de alguna situación, por ejemplo, de alcohol o drogas en un futuro. ¿Por qué? Porque va a tener mayor pensamiento crítico, mayor problemas de solución, conflictos y de cualquier situación que se presente. Por eso recuerden algo importante. A veces
cuando el niño no tiene esas habilidades sociales dentro de casa, las va a aprender en el exterior, sin duda las va a aprender y muy claro ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, los niños de la calle. Cuando vemos un niño de la calle que está ahí haciendo que lavar las ventanas o vendiendo algo, y vemos que el niño es súper movido y apenas tiene como 8 años, ese niño puede andar en camión en diferentes partes de la ciudad y se los prometo que no se pierde, porque su habilidad social es mucho más desarrollada que un hijo que está en casa y que tiene todo. Entonces, vemos que tenemos la misma edad, 8 años. Entonces, ¿qué es lo que hizo diferente? Pues obviamente su experiencia de vida, que a su edad no es nada agradable. Pero eso no quiere decir que un niño de 8 años no pueda desarrollar esas habilidades sociales solamente porque vive en casa. No, no, las puede desarrollar sin duda alguna. La diferencia es que de qué manera yo como papá, yo como sociedad voy a motivar o a permitir que mi hijo pueda desarrollar estas habilidades sociales, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, de mi parte ninguna. ¿No? Perfecto. Espero que haya quedado al menos claro de lo que trata cómo, como ustedes como papás, el desarrollar habilidades sociales dentro de la competencia social, que les haya sido útil, espero que les haya sido útil, y que puedan reflexionar de las cosas que ya han hecho y que pueden mejorar. Recuerden que ser papá es un trabajo que es constante y que no existe ni existirá el papá perfecto. La intención de todo esto es que ustedes como papás o mamás puedan ir puliendo y mejorando todo lo que día a día van aprendiendo con sus hijos y ustedes mismos como su experiencia dentro de todas las áreas que se encuentren. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias, psicóloga Bianca, muchísimas gracias al Colegio Queen Elizabeth, por haberme permitido estar con ustedes el día de hoy en estos minutos y espero que haya sido de su agrado. Y pues bueno, cualquier cosa estoy para servirles y les paso el documento que les había comentado con la psicóloga Bianca para que lo tengan ustedes papás y lo puedan imprimir. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, psicólogo Alberto. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún otro comentario? Aprovechemos aquí la participación de nuestro ponente. Pues realmente agradecer al psicólogo. Buenas tardes a todos, papás, muchas gracias también por estar presente. Estaba yo escuchando la plática, Alberto, y algo que a mí me gustaría cerrar es, en el día a día nos preocupa mucho el que nuestros hijos a lo mejor convivan en un ambiente complicado o con otros compañeritos que a lo mejor tienen otra estructura u otra educación, en fin, este tipo de cosas, pero pocas veces volteamos a ver lo importante que es enseñarle estas habilidades a nuestros hijos para que ellos sepan precisamente cómo afrontar esas situaciones. Claro. Claro, Entonces, pareciera que lo queremos abrazar y que no vive esas experiencias para no lastimarlo, en vez de transmitirle esas habilidades para que pueda solucionar ¿no? Entonces, esa es como que la paradoja del papá, o lo cuido, o lo aviento, o cómo le hago, ¿no? y yo creo que incluso a todos nos ha pasado como papás, ¿no? A mí me pasa de repente cuando regaño o le llamo la atención a mi hijo y veo cómo se le ponen sus ojos llorosos, o sea, el primer impulso a lo mejor es querer como que, ay, abrazarlo y cambiar la dinámica y todo, ¿no? Pero digo, bueno, ellos también tienen que aprender en esta línea. Entonces, pues para mí fue una plática muy fructífera, me llevo varias cosas como mamá y te lo agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miss Lore. Por aquí tenemos un comentario de la señora Fabi. Dice, muchas gracias, excelente plática y muy constructiva. Muchísimas gracias. Gracias, Fabi. Pues bueno, ¿alguien más? Adelante. Hola, Miss Bianca, Claudia, por aquí, mami de Peri de Jime. Muchas gracias al colegio por hacer este tipo de pláticas para los papás que sin duda pues nos ayudan mucho para pues seguirnos formando, ¿no? Y hacer el mejor trabajo que podamos con nuestros pequeños. Y muchas gracias al ponente. La verdad es que estuvo muy amena, muy plática, muy padre la plática. Creo que el que también las mamis que participaron aquí compartan sus experiencias, pues nos hace una plática más enriquecedora porque, bueno, pues podemos escuchar muchas cosas, compartir
y bueno, pues ir creciendo como papás en este camino, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ambos, al colegio, a las mamis y al psicólogo por la plática que nos dio. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias, señora Claudia. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Soy señora Nitza. Nitza. Adelante. Yo nada más, una felicitación al psicólogo Alberto, la verdad me pareció excelente la plática y creo que lo que más me queda es como lo que siempre se dice, ¿no? Los hijos son el reflejo de los padres y a veces les queremos exigir cosas o habilidades que no les hemos enseñado. Y eso se me queda muy grabado hoy y creo que parte de las habilidades que yo he ido desarrollando son gracias a las pláticas justamente que he escuchado en el colegio desde que mi hija la mayor iba en preescolar. Creo que el tomar estas pláticas me ha servido mucho porque es difícil el estar el día al día con los niños y, y de momento no saber cómo reaccionar como papás ante ciertas situaciones, y este tipo de pláticas nos dejan pensando y nos dejan reflexionando y nos dejan aprendizaje de cómo ir mejorando nuestra calidad como papás. Entonces yo realmente quiero agradecer el tiempo que se toma tanto el colegio y los ponentes por dar este tipo de pláticas. La de hoy me pareció excelente. Gracias al psicólogo y a ustedes como colegio. Muchas gracias, Nitza. Muchas gracias, señora Nitza. Pues bueno, vamos a ir concluyendo nuestra plática del día de hoy. Les recordamos que el día de mañana tenemos el tema de cómo gestionar mis emociones como padre con la psicoterapeuta infantil Jimena Cajiga, que también va a estar muy interesante porque va a ser principalmente en este trabajo parental. Bueno, yo ahora cómo puedo yo trabajar mis propias emociones para, por ende, fomentarlas en mis chicos. Entonces, creo que la plática de mañana también va a ser bastante interesante y le agradecemos de nueva cuenta al psicólogo Alberto por la gran plática que nos brindó el día de hoy. Sí, le agradecemos muchísimo su participación y también a ustedes, padres de familia, que sabemos que a veces por el tiempo es un poquito complicado. Algunos de ustedes a lo mejor continúan en su trabajo. Sí, entonces les agradecemos mucho siempre la participación porque, bueno, son muchas herramientas nos llevamos el día de hoy para trabajar con nuestros chicos desde preescolar hasta secundaria y los vemos el día de mañana. Es el mismo enlace de Zoom y igual a las 5 de la tarde. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Adiós.